Las 8 personas más malignas de la Biblia y su trágico final explicado. Judas Iscariote. Judas Iscariote no era un enemigo venido de afuera. No era un soldado romano, no era un fariseo distante, ni alguien que observaba a Jesús solamente desde lejos. Judas caminó al lado de Cristo desde el inicio de su ministerio. Vio milagros con sus propios ojos. Escuchó sermones que transformaron multitudes. Presenció sanidades, liberaciones y momentos que muchos reyes y profetas desearon ver. Judas estaba entre los 12. Fue llamado para estar cerca. Tuvo acceso a la intimidad del Maestro. Se sentó a la mesa con él, viajó con él, escuchó sus oraciones y vio su amor por los pobres, por los enfermos, por los rechazados y por los pecadores. Pero, aún estando tan cerca de la luz, Judas permitió que las tinieblas crecieran dentro de su corazón. El problema de Judas no comenzó en la noche de la traición, comenzó mucho antes, en silencio. Comenzó cuando la avaricia empezó a hablar más fuerte que la fe. El Evangelio de Juan revela algo serio. Judas era responsable de la bolsa de dinero del grupo, pero robaba de lo que se ponía allí. Juan 12:6. Esto muestra que la traición no surgió de repente. Fue siendo construida poco a poco, en pequeñas decisiones equivocadas, en pecados ocultos, en deseos no tratados. Durante 3 años, Judas estuvo al lado de Jesús. 3 años viendo al Hijo de Dios enseñar sobre el amor, la humildad, el perdón y el reino de los cielos. Aún así, su corazón se endureció. Cuando los líderes religiosos buscaban una manera de arrestar a Jesús sin causar alboroto entre el pueblo, Judas vio una oportunidad. Se ofreció para entregar a su maestro. El precio acordado fue de apenas 30 monedas de plata, el valor asociado al precio de un esclavo según la ley en Éxodo 21:32. Piensa en esto. Judas cambió al Salvador por dinero, cambió la verdad por plata, cambió la comunión con Cristo por una recompensa pasajera. Y la entrega fue hecha con un beso, un gesto que debería representar afecto, respeto y cercanía, se transformó en la señal de la traición. Aquella noche, Judas se acercó a Jesús y lo besó, indicando a los soldados quién debía ser arrestado. Pero el dinero que parecía ganancia se convirtió en peso. La plata que parecía recompensa se convirtió en condenación. Cuando Judas comprendió la gravedad de lo que había hecho, intentó devolver las monedas, pero fue rechazado. Arrojó el dinero en el templo y salió desesperado. La Biblia nos muestra que terminó quitándose la vida, y Hechos 1:18 describe su muerte de una forma aún más trágica. Judas ganó 30 monedas, pero perdió la paz. Ganó plata, pero perdió el alma. Su historia muestra que estar cerca de Jesús no basta si el corazón está lejos de él. Dalila aparece en la historia de Sansón como una mujer marcada por la seducción, la insistencia y la traición. Sansón era un hombre apartado desde el vientre de su madre. Llevaba sobre sí el voto de Nazareo y tenía una fuerza extraordinaria dada por Dios. Mientras permaneciera fiel al llamado que había recibido, su fuerza sería señal de la presencia divina sobre su vida. Pero Sansón tenía una debilidad. Su corazón se dejaba llevar por pasiones peligrosas. Y fue precisamente por ese camino que Dalila entró en su vida. Los líderes de los filisteos sabían que no podrían vencer a Sansón por la fuerza. Él ya había derrotado a muchos de ellos. Entonces decidieron atacarlo por donde era más vulnerable: sus sentimientos. Buscaron a Dalila y le ofrecieron dinero para descubrir el secreto de la fuerza de Sansón. Aceptó la propuesta. A partir de aquel momento, su relación con Sansón dejó de ser afecto y pasó a ser Dalila una trampa. Ella preguntaba, insistía, lloraba, presionaba e intentaba arrancarle la verdad. Sansón resistió algunas veces, pero poco a poco fue cediendo. La traición de Dalila fue peligrosa porque vino disfrazada de intimidad. Sansón confiaba en ella. Bajó la guardia delante de alguien que estaba negociando su caída. Finalmente, Sansón reveló que su fuerza estaba ligada a su cabello, que jamás había sido cortado por causa del voto de Nazareo. Mientras él dormía, Dalila llamó a un hombre para cortar sus trenzas. Cuando despertó, Sansón pensó que saldría como las otras veces, pero no sabía que el Señor ya se había apartado de él. Entonces los filisteos lo prendieron, le sacaron los ojos y lo llevaron como prisionero. El hombre que antes era temido por sus enemigos, ahora era humillado delante de ellos. Dalila nos enseña que no toda cercanía es amor. A veces quien está cerca puede estar solamente esperando el momento correcto para descubrir nuestra debilidad. Y Sansón nos muestra que confiar el secreto de nuestra fuerza a las personas equivocadas puede costar demasiado caro. Absalón. Absalón era hijo del rey David. La Biblia lo describe como un hombre de apariencia impresionante. Era hermoso, carismático y admirado por el pueblo.
Pero detrás de la belleza y del encanto había un corazón tomado por la ambición. Absalón no era un enemigo extranjero intentando destruir Israel, era hijo del propio rey. Tenía sangre real, vivía dentro de la estructura del palacio y conocía de cerca el corazón de su padre. Aún así, decidió levantarse contra David. La traición de Absalón fue lenta y estratégica. No comenzó con una espada en la mano, comenzó conquistando la simpatía del pueblo. Se quedaba a la entrada de la ciudad. Escuchaba las causas de las personas e insinuaba que si él fuera juez en Israel, haría justicia mejor que el rey. Con palabras suaves y gestos calculados, fue robando el corazón de los israelitas. Este es un detalle muy fuerte. Absalón no tomó el trono primero tomó los corazones. Cuando creyó que tenía suficiente apoyo, inició una rebelión contra su propio padre. David tuvo que huir de Jerusalén para no ser asesinado. Imagina el dolor de un padre que después de tantas guerras, tantas luchas y tantas lágrimas, ahora tenía que escapar de su propio hijo. Pero la rebelión de Absalón terminó de forma trágica. Durante la batalla, mientras huía montado en una mula, su cabello quedó atrapado en las ramas de un árbol. Quedó suspendido, vulnerable, sin poder escapar. Aquello que tal vez era símbolo de su belleza y vanidad se convirtió en parte de su caída. Joab y los hombres de David lo mataron, a pesar de la orden del rey de que perdonaran su vida. Cuando David recibió la noticia, no celebró la victoria. Lloró amargamente diciendo, «Hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón». La historia de Absalón muestra que la ambición sin límites destruye familias, divide reinos y deja heridas profundas. Él quería el trono, pero perdió la vida. Quería ser rey, pero terminó suspendido entre el cielo y la tierra, sin herencia, sin victoria y sin paz. Caín. La historia de Caín nos lleva al comienzo de la humanidad. El mundo aún era joven cuando dos hermanos, Caín y Abel, presentaron ofrendas a Dios. Abel ofreció al Señor lo mejor de su rebaño. Caín también presentó una ofrenda, pero algo en su corazón no estaba correcto. Dios se agradó de la ofrenda de Abel, pero no se agradó de la ofrenda de Caín. Y la reacción de Caín reveló lo que había dentro de él. En lugar de corregirse, se llenó de ira. En lugar de buscar arrepentimiento, alimentó la envidia. En vez de aprender de su hermano, comenzó a verlo como un rival. Dios, en su misericordia, advirtió a Caín. El Señor le dijo que el pecado estaba a la puerta, deseando dominarlo, pero que él debía vencerlo. Esta advertencia es muy importante porque muestra que Caín no actuó sin aviso. Tuvo la oportunidad de dominar la ira antes de que la ira lo dominara a él. Pero Caín decidió no escuchar. Llamó a Abel al campo. Lejos de los ojos humanos, pero nunca lejos de los ojos de Dios, mató a su propio hermano. Este fue el primer asesinato registrado en la Biblia, y no fue cometido contra un enemigo, sino contra un hermano. La primera muerte humana fue por las manos de alguien de su propia familia. Después, Dios preguntó a Caín, «¿Dónde está Abel, tu hermano?» Y Caín respondió con frialdad, «No lo sé. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano?» Esta respuesta muestra que el pecado ya había endurecido su corazón. No solo mató a Abel, sino que también intentó huir de la responsabilidad. El castigo llegó. Caín fue condenado a vivir errante, apartado de la tierra que había recibido la sangre de su hermano. Su vida quedó marcada por el peso de su elección. La historia de Caín enseña que la envidia, cuando no es tratada, puede transformarse en destrucción. Antes de matar a Abel con sus manos, Caín ya había permitido que el odio matara el amor dentro de su corazón. Herodes el Grande. Herodes el Grande fue un rey poderoso conocido por sus construcciones, su influencia política y su habilidad para mantenerse en el poder. Pero también estuvo marcado por la crueldad, la paranoia y el miedo a perder el trono. Cuando los magos de Oriente llegaron buscando al recién nacido rey de los judíos, Herodes quedó profundamente perturbado. La noticia del nacimiento de Jesús debería haber sido motivo de reverencia, pero para Herodes fue vista como una amenaza. Llamó a los sacerdotes y escribas para descubrir dónde debía nacer el Cristo. Cuando supo que sería en Belén, intentó engañar a los magos diciendo que él también quería adorar al niño. Pero su verdadera intención era matar. Cuando se dio cuenta de que los magos no volverían para revelar el lugar exacto donde estaba Jesús, Herodes tomó una decisión brutal. Mandó matar a todos los niños de hasta 2 años en Belén y sus alrededores, conforme al tiempo que había calculado a partir de la información de los magos. Este acto muestra hasta dónde puede llegar un corazón dominado por el poder. Herodes prefirió derramar sangre inocente antes que hacer
aceptar que Dios estaba cumpliendo una promesa más grande que su trono. A pesar de toda su autoridad, Herodes no consiguió impedir el plan de Dios. José fue avisado en sueños y huyó con María y Jesús a Egipto. El rey, que tenía soldados, palacio e influencia, no pudo tocar al Hijo de Dios. Herodes pudo haber tenido poder delante de los hombres, pero era impotente ante la voluntad divina. Su historia revela que el miedo a perder el control puede llevar a una persona a cometer atrocidades, pero ningún plan humano, por más cruel que sea, consigue impedir los propósitos del Señor. Amán era un hombre de gran posición en el imperio persa. Tenía prestigio, acceso al rey y autoridad sobre muchos, pero su posición elevada no fue suficiente para satisfacer su ego. Él quería reverencia total. Cuando Mardoqueo, un judío fiel, se negó a inclinarse ante él, Amán se llenó de odio. Pero su ira fue más allá de Mardoqueo. Decidió que no bastaba con destruir solo a aquel hombre. Quería exterminar a todo el pueblo judío. Amán fue hasta el rey Asuero y presentó a los judíos como una amenaza para el reino. Consiguió un decreto para que fueran asesinados en un día determinado. Detrás de una apariencia política había venganza personal, orgullo herido y odio profundo. Además, Amán mandó preparar una horca enorme para Mardoqueo. Él no quería solo matar, quería exhibir su victoria, humillar a su enemigo y alimentar su propia vanidad. Pero Dios ya estaba trabajando detrás de escena. Esther, que se había convertido en reina, era judía. Con valentía y sabiduría reveló al rey la trama de Amán. El plan que parecía inevitable fue desenmascarado. Entonces ocurrió un giro poderoso. Amán fue ahorcado en la misma horca que había preparado para Mardoqueo. La historia de Amán nos muestra que la arrogancia cava su propia sepultura. Construyó una horca para otro, pero terminó en ella. Planeó destrucción contra inocentes, pero su maldad volvió contra él. Cuando alguien usa el poder para perseguir, humillar y destruir, puede incluso parecer que está venciendo por un tiempo, pero delante de Dios ninguna injusticia queda escondida para siempre. Abimelec era hijo de Gedeón, un hombre que había sido usado por Dios para liberar a Israel. Pero Abimelec no siguió el camino de la honra, eligió el camino de la ambición, de la violencia y de la sed de poder. Después de la muerte de Gedeón, Abimelec decidió que quería gobernar, pero para eso necesitaba eliminar cualquier amenaza. Entonces cometió un acto terrible: mató a 70 de sus propios hermanos sobre una piedra. Era como si dijera que ningún lazo de sangre se interpondría entre él y el trono. Solo Jotam, el hijo menor de Gedeón, escapó. Y Jotam pronunció una parábola contra Abimelec y contra los hombres de Siquem, advirtiendo que aquella alianza construida sobre sangre terminaría en destrucción. Abimelec gobernó durante 3 años, pero su reinado no tenía fundamento de justicia. Estaba sostenido por violencia, miedo y hombres perversos. Y todo aquello que comienza con sangre acaba cobrando su precio. Con el tiempo, los propios hombres que lo apoyaron se volvieron contra él. La ciudad de Siquem, que había ayudado en su ascenso, se convirtió en escenario de conflicto. Durante un ataque a la ciudad de Tebes, Abimelec se acercó a una torre. Entonces una mujer lanzó una piedra de molino sobre su cabeza, quebrándole el cráneo. Herido de muerte, pidió a su escudero que lo matara con la espada para que no dijeran que una mujer lo había matado. Incluso al final, su preocupación era su reputación. Pero la Biblia registró su caída como consecuencia de su maldad. Abimelec mató a sus hermanos para subir, pero no consiguió permanecer de pie. Su historia muestra que el poder conquistado con sangre no trae honra, trae juicio. Atalía fue una de las mujeres más crueles de la historia bíblica. Hija de Acab y Jezabel, llevaba consigo la influencia de un linaje marcado por la idolatría, la manipulación y la violencia. Cuando vio una oportunidad de asumir el poder en Judá, Atalía tomó una decisión extrema. Intentó exterminar a toda la descendencia real. Ella no solo quería gobernar, quería borrar a cualquier persona que pudiera reclamar el trono. Esta historia es aterradora porque Atalía se levantó contra la propia casa real. Su ambición fue tan grande que intentó destruir la línea de David, la línea por la cual Dios había prometido traer al Mesías. Pero Dios preserva sus promesas. En medio de la masacre, una niña sobrevivió. Joseba fue escondido por Joaceba y protegido en el templo durante años. Mientras Atalía pensaba que había eliminado a todos los herederos, Dios estaba guardando en secreto a aquel que continuaría la línea real. Años después, Joás fue presentado al pueblo y ungido rey. Cuando Atalía oyó el ruido de la celebración, entró en el templo y vio al niño coronado. Ella gritó: «¡Traición! ¡Traición!». Pero la verdadera traición había sido cometida por ella. Atalía fue retirada y ejecutada. Su reinado terminó, pero la promesa de Dios permaneció. La historia de Atalía muestra que la maldad puede intentar interrumpir los planes divinos, pero nunca podrá vencerlos.
Cuando Dios decide preservar una promesa, puede esconder a un niño en el templo y derribar a una reina en el momento correcto. Cada uno de estos personajes sembró su propia destrucción. Judas cayó por la codicia, Dalila por la traición, Absalón por la ambición, Caín por la envidia, Herodes por el miedo, Amán por el orgullo, Abimelec por el poder y Atalía por la crueldad. La Biblia nos muestra que las decisiones equivocadas siempre traen consecuencias. El pecado puede parecer ventajoso al principio, pero al final cobra un precio alto. Que estas historias sirvan como advertencia para guardar nuestro corazón, huir de la maldad y permanecer fieles a Dios. Si este mensaje habló contigo, deja tu like, compártelo y suscríbete al canal. Hasta el próximo video.